Oktobertech ha sido un esfuerzo para difundir las potencialidades de la industria 4.0 y ahora la inteligencia artificial por parte de Phoenix Contact en estos últimos 7 años. Pero no es el único esfuerzo ni la única iniciativa que tenemos en marcha. Le quiero contar que vamos a conversar con Óscar Loyola, que es investigador y académico y doctor en ingeniería, y también con Juan Sarmiento de Phoenix Contact sobre las charlas Tech y Oktobertech, el podcast que además tengo el privilegio de conducir. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos dando la bienvenida a este conversatorio. Y hoy día hemos hecho un cambio de roles y yo le he robado este lugar que Andrea ya lo tiene desde el año... ¿Cuántos Oktobertech? ¿2, 3 juntos? Sí, más o menos, sí. Digamos. Y hoy día me va a tocar a mí entrevistarlo a ustedes, tanto a ti Andrea, como a nuestro también invitado que ustedes también lo conocen, el profesor. ¿O no? Así es. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Acá, interesante, en una interesante conversación. Qué bueno. Este conversatorio va a tratar un poco de los nuevos canales que hemos abierto con Oktobertech. Uno es el podcast, donde tú estás a cargo, donde te ha tocado hacerlo todos estos días, o sea, todos estos meses en realidad, y las charlas Tech. Junto a Óscar, que han estado hablando de muchas cosas ahí junto con mis colegas, y esa es un poco la temática que vamos a analizar, estos nuevos canales de difusión que hemos abierto con Oktobertech. Para nosotros es súper importante llegar a nuestros clientes, a todos los que nos ven, y por eso también la participación de ellos es fundamental en estos Oktobertech y en todos los Oktobertech, desde los formatos físicos hasta los formatos virtuales que hemos hecho, que partimos en la pandemia por las contingencias de esas épocas que no nos podíamos juntar. Y siempre queremos premiar a nuestros clientes, por lo tanto, el QR que ustedes vieron en la presentación anterior los va a llevar a un sorteo diario que vamos a hacer al final de la jornada, todos los días. Perfecto. Y ahí yo voy a entregar, pero los clientes tienen que estar conectados. Ese es el punto. Okay. No es la trampita, pero sí es que tienen que estar ahí porque Obvio. Lo vamos a hacer en vivo. Y también lo importante es que en este momento están apareciendo los QRs de tanto el podcast como de las charlas Tech. ¿Ok? Dicho todo eso, quiero partir contigo, Andrea. Ya. El podcast. El podcast, bueno, y yo te lo quiero preguntar desde el lado del periodismo, porque es un término que fue acuñado por un periodista inglés, tengo entendido, hace el año 2004, mezclando las palabras iPod y broadcasting. ¿Es verdad eso, no? Así es, exactamente. Bueno, y de hecho la historia es mucho más antigua, no solamente, o sea, parte en Reino Unido y después en Estados Unidos, sino que ya desde que se grababan distintos audios, o sea, hasta con el mismo radioteatro, ahí ya comienza de alguna forma esta línea de llevar conversaciones, de llevar actuaciones a los radios de escucha como una forma interesante de captar la atención de las distintas audiencias. Y creo que ahora el podcast es cualquier tipo de audio. Yo creo que es uno de los formatos más moldeables que existen y que puedes partir desde un monólogo o puedes hacer entrevistas o una conversación o un radioteatro, ¿no? O bueno, contar historia. Finalmente, lo que buscan los podcasts, más allá del streaming o las imágenes, es que te acompaña. Te acompaña cuando cocinas, cuando estás en el metro, cuando estás en la micro, cuando estás caminando, cuando estás en tus tiempos libres. Y también te enseña. Muchas clases ahora son por podcast. Entonces, es un formato que de verdad ha ido creciendo mucho y sobre todo creció inmensamente en la pandemia, cuando diferentes personas decidieron comunicar lo que estaban haciendo encerrados en sus casas a través de un podcast.
Ah, perfecto. Sí, porque yo lo que leí hablaba también que los blogs o cualquier medio escrito que en este momento se le puso un nombre, finalmente. El podcast nuestro está hoy día en Spotify también, entonces para mí fue bastante cómodo en ese formato escucharlo en Spotify, aparte también lo puedes ver porque también está el video. Entonces, efectivamente, yo cuando viajo generalmente lo voy escuchando en el avión, los cargo y es bastante sencillo. Sí, y eso es importante porque ahora Spotify cambió su modalidad, ya no solamente es la voz, sino que tú también puedes ver, y eso se ha ido masificando, la idea de generar como multiproductos a través de una sola grabación. Y yo creo que es crucial que las empresas y también las instituciones entiendan que si no difundes no existes. Y por eso yo insto a que ojalá todas las compañías pudiesen compartir lo que hacen, pudiesen llevarlo con lenguajes que son entendibles, no tan técnicos, quizás para públicos de nicho o quizás audiencias más masivas, y contar, ¿no?, las alianzas que tienen, en este caso, por ejemplo, con educación o con otras empresas o conferencias o congresos que se hacen. Yo creo que es muy importante aprovechar las plataformas digitales para comunicar y sacar ese conocimiento de los laboratorios en el caso de las universidades y de las empresas también en el caso de los proyectos que desarrollan. Perfecto. Bueno, yo quiero preguntarte, Óscar, ahora vamos a pasar a la otra área, justamente también hacer una pequeña introducción de lo que tú estás haciendo, porque en el podcast hablamos temas en general, pero ustedes acá han entrado a temas como específicos, por algo se llaman las charlas tech, son un poco más... Más ñoñas, sí, esa es la verdad. Ya, okay. Son más ñoñas, son más técnicas. De alguna manera lo que buscamos con las charlas tech es justamente llevar y mostrar cómo son, qué productos, qué equipamiento y cómo de alguna manera Phoenix Contact posee un rango de soluciones importante y cómo se ve desde la aplicación. Entonces, la idea es llevar, justamente en línea con lo que comentabas, el hecho de llevarlo a distintas audiencias, porque hoy en día nos formamos probablemente de una manera particular, donde la información de las empresas venía desde una línea específica. Sin embargo, hoy en día la diferencia etaria, el llegar a distintos públicos, el que el material sea modulable, es muy importante. Y eso de alguna forma es lo que hacemos con las charlas tech. Nos dedicamos a hablar, realmente es eso, es conversar de distintos temas y vamos buscando cómo afecta la realidad industrial. Hablamos de la realidad industrial, hablamos de normativas, hablamos de la interseccionalidad entre estos temas y el equipamiento, porque al final del día hay que llevarlo y hay que hacerlo equipo. Esto es así, es una realidad. Sí, efectivamente, bueno, todas las charlas tech que hemos realizado contigo han ido nuestros ingenieros de aplicaciones. Por supuesto. Que son los más duros de lo técnico, que son los que van al choque con los clientes, en el sentido que son los que van a ayudarlos a levantar los proyectos con los clientes. En el área de automatización son los que los ayudan a programar, en fin, son particulares. Claro, entonces yo siento que esa conversación ahí son entretenidas si te gusta el tema, porque son duras técnicamente en ese sentido. Generalmente lo haces con tus alumnos, tú eres un profesor muy joven, eres doctor en inteligencia artificial, pero ¿es un canal que ocupas regularmente en otras áreas para tu desarrollo profesional? Sí, me gusta cambiar la forma en la que se entrega el contenido. Es un canal que, utilizo podcast, grabaciones, video, ¿de acuerdo? Para generar y justamente lograr esta adquisición del conocimiento, pero de distintas maneras, porque necesitas distintas herramientas. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, era el libro, y usted créale al libro porque ahí es. Un libro antiguo, pero no importa, era el libro. En algún momento llegaba una nueva edición y ya, pero hoy en día el acceso a la información es importante. Y este tipo de formato te permite generar esa interacción. Entonces, videos, podcast, es parte del staff de herramientas de profe ahora. Perfecto. Sí. Oye, Andrea, y en el tema de la comunicación, ¿cuál crees tú que puede ser la evolución que podemos tener? ¿Hacia dónde podemos ir con este tipo? ¿Se va a juntar todo, como me decía, Spotify de cierta forma está unificando un montón de cosas? Nosotros podemos ver la fecha, no sé, de un concierto ahí
a dónde comprar las entradas, tiene un montón de opciones. ¿Hacia dónde crees que puede ir esto justamente apuntando hacia las comunicaciones más técnicas, como lo que estamos viviendo hoy día como con Oktobertech, que tenemos este formato hoy día digital, y hacia dónde crees tú que va a variar? Es que, o sea, creo como hartas cosas. Uno, siento que toda esta era de la digitalización, por una parte, nos trae demasiada información, ¿no? Entonces hay demasiado contenido, y eso hace que quizás no hayan tantos seguidores o audiencias para los distintos productos que existen, porque son demasiados, ¿no? Claro. Entonces, quizás cada vez más vamos a tener que anicharnos para llegar a los intereses que buscan ciertas personas. En este caso, lo que hace el podcast de Oktobertech, ¿no? Que quizás va a un foco que son empresas o empresarios o emprendedores que están buscando saber mucho más sobre las tendencias de la industria 4.0, la digitalización, la inteligencia artificial, etc. Por otra parte, creo que también estamos en una era que es bastante crítica, que es la manipulación de la desinformación, las fake news. Entonces, por otra parte, toda esta irrupción de plataformas tecnológicas también nos están llevando a consumir más contenido, pero por otra parte, a ser más cuidadosos y ver qué tipo de contenido estamos consumiendo y cuáles son las fuentes veraces. Creo que hay mucha más irrupción de fuentes o influencers, que eso a mí me encanta, porque creo que tanto empresarios, emprendedores, divulgadores científicos, tanto investigadores como periodistas, a través de las redes sociales, principalmente Instagram o TikTok, están teniendo una forma de democratizar ese conocimiento y que otras personas puedan acceder desde cualquier parte del mundo. Eso es muy bueno, porque ahora todo es on demand, todo es en streaming, ya no te sientas a una hora frente a la televisión a ver el canal de televisión. Entonces creo que lo que tiene que entender, sobre todo los medios de comunicación, es que el consumo de contenido se está cambiando. Entonces ya no puedes tener la tradición de un diario papel o de la televisión o de la radio, sino que todos estos medios tradicionales tienen que tener su pata en lo digital. Y por eso vemos cómo la publicidad principalmente está yendo a las inversiones digitales. Y ahí es muy interesante, porque yo creo mucho en este concepto que nos enseñan en marketing de lo que es la vaca lechera. Perdona los veganos, pero cuando tienes un muy buen producto, puedes hacer muchos subproductos. Por ejemplo, si tienes un programa de televisión, puedes convertirlo en un podcast, en un programa de radio, en un libro, en una exposición fotográfica, en reels para redes sociales. Entonces, tienes que pensar que un buen producto puede tener subproductos y que lleguen a distintas audiencias que consumen en distintos formatos. Por supuesto que mi mamá, con mi abuela, mi hijo o yo no vamos a consumir de la misma forma. Claro. Porque tenemos hábitos distintos de consumo de contenidos. Entonces también tenemos que pensar en los migrantes digitales, quienes están alfabetizándose en la tecnología, y los otros que son nativos digitales, como son nuestros hijos o los jóvenes. Entonces es muy importante entender que hay muchos contenidos que a veces son transversales y masivos, familiares, pero hay otros que cada vez más tienen que anicharse de acuerdo a los intereses de cada audiencia. Perfecto, perfecto. Y en el caso de los estudiantes, por ejemplo, en ese rango, que ellos son los que generalmente van marcando tendencia, tienen una edad en la que están, que podría decir que ellos son nativos digitales, ¿o sí, no? Totalmente. El consumo de contenidos de ellos tiene que ser algo, y es lo que he visto, debe ser algo rápido, la información debe ser corta, tú debes entregarles la documentación de manera muy precisa y en función del cumplimiento de un objetivo particularizado. Entonces, no van a exponerse a más tiempo si es que la versión corta de lo que obtuvieron no les llamó la atención. Y aquí estamos hablando de, por ejemplo, una cápsula de configuración de algo, por ejemplo, ¿ya? Eso debe ser cortísimo, ¿ya? Debe ser lo suficientemente preciso, con las instrucciones muy directas, justamente para que ellos lo internalicen y ya. Porque el consumo de información de ellos es muy rápido. Y producto justamente del bombardeo de información que también tenemos, porque como bien comentabas, o sea, tenemos una sobreinformación, y en ese filtrar de información, ser capaz de segmentar qué es lo que quiero, qué realmente, o hacia dónde voy a colocar mi esfuerzo, también es variable. Bueno, ahí tengo, en el caso de los podcasts,
nosotros nos explayamos, tenemos, no sé, media hora, 40 minutos que hablamos, también las charlas tech son cerca de una hora, son un poquito más largos que los podcasts. No, también 50 minutos, ya, 40. Sí, pero son más largos que los podcasts. En este caso, como, en el periodismo se dice el poder de síntesis, ¿o no? Que en este caso, ¿cómo tú logras que tener a alguien tiene que ser un tema muy puntual, o no, o tiene que ser algo muy interesante? Porque el efecto por lo que nos está diciendo Oscar es que necesitamos mantener la atención o que te llame la atención en un corto periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos en un podcast de 40? No, es que yo creo que tiene que ver con la audiencia, porque a mí me encanta escuchar historias de, por ejemplo, datos curiosos, y puedo estar escuchando una hora eso y eso me va a llevar a buscar más información al respecto. Y quizá un joven de 15 años, claro, ve estos reels en TikTok, en Instagram, que no pueden durar más de un minuto y el consumo a través de los medios digitales es mucho más corto. Pero yo creo que no hay un formato específico. Yo creo que, o sea, casos tan importantes de podcast, de entrevistas larguísimas, que son los más escuchados, duran una hora. O sea, por eso te digo, yo creo que no puedes unificar el formato. Porque todos los contenidos son distintos y va a depender del consumo o de los hábitos y los intereses de cada persona, y cada persona es diferente. Entonces, yo creo que por ahí no hay que equivocarse. El que quiere escuchar el podcast de October Tech ya tiene su público cautivo, y el que no le gusta, bueno, se va a ir a escuchar a otra cosa. Y hay gente que tampoco le gusta escuchar podcast, que se aburre. Hay mucha gente que prefiere ver, como tú decías, los reels, ¿no? Estos videos que son súper entretenidos en las redes sociales, y que después eso te lleva a buscar otras. Y también recordemos que hay algoritmos, o sea, la inteligencia artificial tiene algoritmos que, de acuerdo a tu consumo, también te lleva a encontrar otro tipo de contenidos que están relacionados, porque ya entiende tus gustos. Y eso es lo otro, la irrupción de la inteligencia artificial en los contenidos también es una oportunidad y un desafío. Yo creo que siempre se ha dicho que como que las industrias creativas o todo lo que estamos haciendo se va a ver perjudicado o más bien amenazado por la inteligencia artificial, pero nos entrega un montón de herramientas para hacer las cosas aún más entretenidas o más rápidas. De verdad, yo uso hartas herramientas y aplicaciones para generar contenido, video, o un montón de software que hay en internet para crear podcasts, y uno mismo puede crear su podcast. A veces no necesitas tener un estudio y no quiero echar abajo el equipo de nosotros, pero es mucho más fácil hacerlo también de forma independiente. Ahora, el gran desafío es conseguir la audiencia. Claro, exacto. Sí, exacto, porque hay mucha información, entonces, lo que dije al principio, a veces no vas a tener tanta audiencia como te gustaría, porque hay mucho más igual que lo tuyo. Entonces, ¿cómo te diferencias para ser algo atractivo e inédito? Perfecto. Con respecto a lo que tú estás diciendo, efectivamente, las personas que están viendo nuestro October Tech, que probablemente quizás ya han escuchado nuestros podcasts o han visto nuestras charlas tech, pero de todas formas, si no lo han hecho, como les decía, está el QR que los va a llevar directo al podcast, donde en el primero hablamos sobre la industria 4.0, en el mes de la innovación. Ahí estaba el Álvaro, hablaron contigo y junto con Javier Gelder. En la segunda, innovación y eficiencia en la producción. Ahí en ese me tocó contigo, y estábamos con nuestro otro colega que ve el tema de los integradores. Y después te tocó junto con Gustavo Hoyos, que acaba de pasar hace un ratito, con la infraestructura crítica y cómo la industria 4.0 y las soluciones que tenemos para eso. Y en el último, junto con Cristian, estuvieron conversando sobre los emprendedores y la inteligencia artificial, y nuestro cliente que se llama Smart Eyes, que desarrolla visión artificial con los salmones. Entonces, esos son los temas que tenemos en los podcasts. Vamos a seguir generando podcasts para que ustedes sigan viendo con nosotros. Y en el tema de las charlas tech, que esas también son, como yo te decía, son un poco más, no técnicas, más duras, pero sino que tienen un formato más profundo, yo creo. Claro, desde el dato, que también hay personas que quieren saber, que a nosotros muchas veces nos preguntan el dato duro, así como y eso es lo que... Es que es la audiencia. Es hacia dónde va. Entonces, esa audiencia va a querer saber sobre desempeño, va a querer saber sobre cómo voy a aplicar esto en mi proceso productivo, y ese es el trasfondo de Charlas Tech. Bueno, ahí está. Pues, en el primer episodio, Power Reliability, que es un concepto que viene desde Alemania, que nosotros lo chilenizamos o lo aterrizamos, que yo te contaba también antes, que lo que nos toca hacer es bajar la información. De cierta forma, nosotros, todos los que trabajamos en Phoenix Contact, somos un medio de traer esta información que fabrican en Alemania
y presentársela a los clientes para que ellos la ocupen a su imaginación. Correcto. Ese es nuestro objetivo principalmente. Y ese Power Reliability nosotros lo tradujimos como confiabilidad en la alimentación. Sí. Y es básicamente poder mantener en un tablero eléctrico o en un proceso la energía de manera constante. Ese fue un podcast, con Milton. Con Milton, ese fue el primer podcast. Y sí, o sea, tuvimos que hablar de normativa eléctrica, Claro. Abordamos cómo la normativa eléctrica hoy en día en Chile tiene este espacio para poder hablar justamente de este tipo de instalaciones y de características de la instalación eléctrica. Sí. Después tocó con el segundo, el segundo es PLC Next, junto con Luis Bonilla. Ahí Sí. yo me imagino que ustedes estaban ahí como pescados. Alucinados. Sí, pues, sí. ¿O no? Alucinados, sí. Ese podcast justamente se enfoca en prestaciones de PLC Next, aplicaciones con una visión desde el IoT, desde inteligencia artificial y procesamiento. Ese fue entretenido. Perfecto. Y el último de integración de tableros, que es un poco lo que vimos en el podcast, pero aquí lo hizo Cristóbal, Sí. pero llaman más duro a la normativa. A la De hecho, normativa. fueron mucho normativa Sí, eléctrica. ese podcast en particular es muy recomendable para alumnos, Ya. sobre todo para comprender las aplicaciones de la normativa. Perfecto. Sí. Así que, bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo como Fénix en estos otros nuevos canales. Yo quiero darles la palabra final y Andrea también te quería preguntar sobre, parece que te dieron un premio hace poco, ¿no? Sí, este año me ha ido bien. Como que yo creo que me han premiado harto después de 18 años trabajando en la comunicación de la ciencia. Sí, las academias de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos me dieron el premio que es como el Oscar de la comunicación de la ciencia por la excelencia en la comunicación científica por mis programas de televisión, que hablamos de esto mismo. Por ejemplo, uno es Cocina Lab, que es cómo acercamos la ciencia y la cocina a la gente. El otro es Chilenautas, cómo la astronomía es transversal al arte, la música, la ingeniería, la fotografía. Y también este año la revista Forbes me eligió entre las 50 mujeres más poderosas de Chile por mi aporte también a la comunicación de la ciencia y cómo uno puede incidir a través, por ejemplo, de estas iniciativas, podcast o charlas. Sí. Uno a veces hace las cosas porque le apasionan y no te das cuenta todo el impacto que puedes tener en las personas. Y finalmente, bueno, esta semana la Universidad Diego Portales me eligió entre las 5 exalumnas más destacadas por mi trayectoria, también por este mismo trabajo, así que estoy súper contenta. Y yo solamente quería hacer una recomendación, que finalmente tenemos que hacer iniciativas de comunicación científica. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio, las empresas, las universidades, porque de verdad podemos generar mucho impacto y no olvidemos el lenguaje que usamos. Siempre hay que tratar de usar un lenguaje que todas las personas puedan entender, porque puede ser utilizado en audiencias que a lo mejor no teníamos pensado llegar. Y también creo que las historias humanas, cómo esas historias pueden conectar con cosas más áridas, un poco el sentido del humor, la emocionalidad, todos estos factores pueden hacer que la comunicación sea mucho más efectiva en las distintas audiencias. Perfecto. Y supe que también tenías un evento que me lo comentaste. Pero, sí, bueno, quiero aprovechar de invitar a la gente que nos está viendo. Lo que pasa es que yo soy presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, la CHIPEC. De hecho, termino mi mandato ahora en diciembre, mi tercer año. Y para cerrar, vamos a hacer el 12 y el 13 de diciembre en la Universidad Católica de Valparaíso el Encuentro Nacional de Divulgadores y Comunicadores Científicos, tanto para periodistas y para investigadores que están trabajando en comunicación, que están trabajando en investigación, en creación de productos, en pósters, en servicio, arte y ciencia. Y es un momento muy bonito para reunir a todo el ecosistema que creen sacar el conocimiento, ya sea la ciencia, la tecnología, el conocimiento de innovación, de los lugares de trabajo, de las universidades, de la academia, de los medios de comunicación y compartir. Y con esto somos parte de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que está trabajando el Consejo Nacional de CTCI, donde una de las líneas principales
es la divulgación científica y que será un insumo muy importante para los presidenciables del año 2026 para que la ciencia y la tecnología sigan en el próximo gobierno de Chile. Perfecto, súper. Bueno, para nosotros es un placer que estés acá con nosotros, que seas parte de nuestro Oktobertech. Bueno, y Oscar, palabras para cerrar. Continuamos con Charlas Tech. Ya, sí, por supuesto. Continúa, sí o sí. Y me agrada mucho el que se genere esta instancia donde la academia y la industria se mezclan. Eso en Latinoamérica en general es medio extraño, lo vemos difuso, a veces no se ve tan bien, pero se puede. Y eso es muy importante transmitirlo y es un poco la razón por la cual estoy aquí, la razón por la cual me encanta trabajar con Phoenix Contact, porque podemos generar esta mezcla interesante, podemos generar una movilidad muy particular en un ecosistema de ciencia y tecnología que es hacia donde básicamente tenemos que impulsar. Perfecto. Así que encantado de estar por acá. Yo le doy las gracias a ustedes. Muchas gracias. Tú sigues al mando de este Voy a seguir animando. Sí, de 2024. Gracias, Oscar, por venir. Muchísimas y recuerden que siempre después o durante la charla va a salir un QR, va a aparecer el QR, ustedes lo escanean, le va a aparecer una pregunta de esa charla, ustedes la responden y al final de cada jornada vamos a estar regalando set de herramientas para todos nuestros clientes. Es importante sí que estén conectados al momento del sorteo. Así que con eso nos despedimos con este conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y seguimos adelante con Oktobertech.